Adelante. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este evento que estamos hoy por iniciar. Me permito darles la bienvenida y nuestro más sincero agradecimiento a nombre del rector, el hermano Enrique Alejandro González Álvarez, a nombre de nuestro vicerrector académico, el maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, y bueno, en general para la Facultad de Humanidades. Es un verdadero gusto en un día tan especial como es hoy, 8 de septiembre, que se celebra justamente desde hace ya muchos años, más de 50, el Día Internacional de la Alfabetización. La doctora Lourdes López, siempre muy activa y dinámica y sobre todo preocupada por los temas de educación, pues tuvo a bien generar y organizar este evento que convoca indudablemente a expertos del tema tanto de educación como del tema asociado a la mujer. Entonces, para nosotros es muy gustoso estar aquí, tener a los expertos que van a estar en estos 3 días acompañándonos. El día de hoy contamos Perdón, me parece que en algún punto se corta, no sé qué esté pasando con el audio. Sí, les decía que para nosotros es muy grato que nos acompañen en este evento tan trascendente, sobre todo por ser el día hoy, 8 de septiembre, un día tan especial. Hoy se conmemora el 54 aniversario del Día Internacional de la Alfabetización. Entonces, bueno, todos los que estamos aquí estamos preocupados siempre por el tema de la educación. Creo que es un tema de la mayor relevancia en nuestro país. Bueno, agradezco a la doctora Lourdes López que haya tenido a bien esta iniciativa y haya convocado a tan excelentes expertos. Entonces, muchas gracias, doctora Lulú. Bienvenidos todos a la Universidad La Salle y esperemos que el evento de estos 3 días sea muy fructífero y sobre todo de mucha formación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos al foro Reflexiones sobre Alfabetización y Ciudadanía de las Mujeres en el siglo XXI. Me voy a permitir presentar a la maestra Gabriela García, quien será la moderadora de la mesa Incidencia de Políticas Públicas en la Alfabetización de las Mujeres, Limitaciones y Posibilidades. La maestra García es estudiante del 6º semestre del doctorado en Educación en la Universidad La Salle, con beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es maestra en Administración y Desarrollo de la Educación por el Instituto Politécnico Nacional, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Administración Estratégica por la Universidad Iberoamericana y otro en Innovación y Estrategias de Desarrollo Nacional por la UNAM. Actualmente labora como gerente de calidad en Innova School México y como docente de asignatura en La Salle. Ha sido coordinadora de investigación y subdirectora de proyectos de investigación e información del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Infotec CONACYT. Previamente fue subdirectora de Desarrollo Educativo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. En el INSE fue responsable de la coordinación técnica y académica de diversos materiales de formación docente y ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones se encuentra Modelo y Estrategia Progresiva de Formación Docente a Distancia en Centroamérica y República Dominicana. Bienvenida, Gaby, y adelante. Lulú, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Incidencia de las políticas públicas en la alfabetización de las mujeres, limitaciones y posibilidades. Sin duda, un tema que hace vibrar, nos invita a reflexionar sobre un binomio crucial de derechos humanos. Estoy refiriéndome a este binomio de educación y género, entendiendo que la educación es este derecho a este proceso social formativo que va encaminado al desarrollo pleno de la persona, pero también al género como una construcción social
que involucra una serie de roles y ambos elementos, educación y género, se entrelazan para forjar los cimientos que permiten construir los caminos para el desarrollo pleno de las mujeres. Y el día de hoy nos convoca a analizarlo a la luz de la incidencia de las políticas públicas en la alfabetización. Y este análisis nos confiere un alto compromiso, tanto social como humanitario, de aportar en la construcción de ciudadanía mediante la transformación de conciencia para hacer una ciudadanía más igualitaria, equitativa y de respeto a los derechos humanos. Esta tarde, quienes han asumido este desafío son notables especialistas cuya calidad académica se pone de manifiesto en sus amplios y extensos currículos, de los cuales daré lectura a un breve resumen para presentarlas en orden alfabético. Nos acompañan el día de hoy la doctora Dulce María Cabrera Hernández, es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Educación y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Pertenece también al COMIE y al Programa de Estudios sobre Universidad Pública de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sus líneas de investigación son investigación educativa, experiencia académica y formación, así como análisis político del discurso y sujetos educativos, saberes, educaciones y subjetividad, y actualmente está adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, Dulce, gracias por acompañarnos. También nos acompaña la doctora María Mercedes Ruiz Muñoz, quien es doctora en Ciencias con especialidad en investigativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Ella es maestra en Pedagogía con mención honorífica y licenciatura en Pedagogía, con especialidad en Sociología en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, especialista en el análisis político del discurso educativo, ha participado en diversos proyectos en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas y en el diseño de proyectos alternativos de educación para la población en situación vulnerable. Entre los reconocimientos recibidos destacan el Premio Latapí sobre la investigación educativa, la Cátedra Andrés Bello y la beca Cyril O'Hull de Educación Continua y de Adultos de la Universidad de Georgia. Actualmente se desempeña como académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana y es coordinadora académica de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos del Sistema Universitario Jesuita de la misma universidad. Bienvenida, doctora Mercedes, gracias por acompañarnos. Gracias. Finalmente nos acompaña la doctora Úrsula Zurita Rivera, quien es doctora en Ciencia Política, egresada de la UNAM, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus temas de investigación y publicaciones examinan la participación social, la violencia en las escuelas, el derecho a la educación y a la educación para la vida democrática, aunado a otros tópicos referentes a las políticas educativas, al desarrollo y a la inclusión social. Cuenta con una vasta publicación, la más reciente, el libro No gritar, no correr, no empujar, las miradas, voces y acciones de los estudiantes y los docentes en el DF respecto a las normas. Esta es una publicación en coedición por la UNAM y la Secretaría de Educación Pública. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México. Bienvenida, Úrsula, es un gusto tenerte en este evento. Pues muy bien,
Como ustedes ven, tenemos especialistas de primerísimo nivel y la dinámica de la mesa será llevada a través de un conversatorio, por lo que voy a realizar algunas preguntas a nuestras especialistas. Cada una de ellas tendrá un tiempo estimado de 5 minutos para responderlas, para desarrollarlas, y guardaremos un espacio al final para preguntas del público, por lo que les hacemos una cordial invitación para hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas a través del chat del Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, mediante la cual también estamos haciendo esta transmisión. Entonces, si les parece bien, para no demorar más el debate, el análisis de este importante tema, daremos inicio a las preguntas y me permitiría comenzar haciendo un primer planteamiento a la doctora Úrsula para irnos contextualizando en el tema. Si nos puede, por favor, doctora, compartir cómo se concibe hoy día la alfabetización desde las políticas públicas y cuáles son sus principales rasgos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues a todas y todos les agradezco su participación en esta reunión, que como bien decían, pues está enmarcada por la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, y creo que es una situación además muy importante para pensar los retos que enfrenta la alfabetización en nuestro país y digamos en el mundo entero, si consideramos el tema de la pandemia del coronavirus en el cual nos encontramos. Pero bueno, además de agradecerle a la doctora Lulú López por su amable invitación y a la oportunidad que me dan de presentar aquí mis ideas, bueno, pues comenzaré diciendo que la alfabetización es uno de los temas, yo creo que ha sido muy analizado dentro de las agendas de las políticas educativas por diversas razones, ¿no? Porque digamos que no es solamente lo que concierne al acto de escribir y de leer, que de suyo es muy complejo en muchos sentidos, sino porque también pensar, analizar la alfabetización en nuestro país inevitablemente nos conduce a conocer la historia de nuestro sistema educativo, desde luego de su evolución y su desarrollo, pero también implica conocer la historia política, económica y cultural de México. Las aproximaciones al examen de la alfabetización puede emprenderse por diferentes rutas de acuerdo con lo que interesa conocer. Digamos que como un objeto de estudio es muy rico. Y una parte importante, sin duda, como me hacían ahora mención a propósito de la pregunta que quieren que retome, es precisamente las acciones públicas, en particular las políticas y programas públicas a cargo del Estado mexicano, así como también de gobiernos y de diferente escala y de actores también de distinta escala, que han emprendido acciones muy diversas en buena parte, digamos, de la, como decía yo, de la historia y evolución del desarrollo de la alfabetización en nuestro país. Sin embargo, no voy a hacer un recorrido, digamos, histórico, aunque valdría la pena brevemente señalar que la alfabetización implica un fenómeno, un proyecto, no solamente educativo, sino también político, porque el acto de leer y de escribir es indudablemente un acto libertario, subversivo, político. Y para las mujeres ha sido un tema de gran relevancia porque ustedes, como bien saben, en nuestro país, por ejemplo, hasta la fecha, lo cual es increíble,
persiste una idea de limitar el ejercicio, la defensa, la promoción de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, si hiciéramos una revisión, digamos, histórica de cómo se ha concebido el tema de las políticas y sobre todo de las políticas de alfabetización para poblaciones específicas como las mujeres, pues sabemos que hay desde dichos tales como de la mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin, que refleja muchos de las concepciones machistas, sexistas y también de discriminación y de racismo cuando vemos que los referentes poblacionales no son solo mujeres, sino mujeres con otros atributos que pueden ser pertenencia a grupos étnicos, ¿no? Pero ¿es la alfabetización un medio o un fin? Bueno, pues lo que podríamos ver si hiciéramos un recorrido, como les decía yo, por las políticas y programas, es justamente este debate, esta disputa entre múltiples actores para situar hasta dónde la lectura y la escritura son el fin mismo, por ejemplo, de instituciones vitales en los estados modernos, como las instituciones educativas, o son un medio para alcanzar otros fines. Y eso, insisto, y seguramente lo señalaremos en repetidas ocasiones a lo largo de este evento, pues tiene que ver con la manera en que se concibe la lectura y la escritura. En buena parte digamos, desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, vemos distintos actores que han tratado de poner en la agenda una concepción especial de la lectura y de la escritura, ¿no? A propósito, por ejemplo, de las relaciones que tiene el analfabetismo, por ejemplo, como un obstáculo para la industrialización, la urbanización, la modernización, que estuvo muy presente a lo largo del siglo XX y que precisamente era un impedimento para la construcción de un Estado moderno, tal como se quería en aquellas épocas. También el analfabetismo se ha concebido como un obstáculo para el crecimiento económico, social y cultural, para el progreso, para la prosperidad, para el bienestar. Y en las últimas décadas del siglo XX y a partir de estas décadas del siglo XXI, se ha insistido mucho que la lectura y la escritura no solamente es un fin en sí mismo, sino es un medio para asegurar igualdad, inclusión, democracia, desarrollo humano, ¿no? Entonces, lo vemos ahora, por ejemplo, a propósito de la pandemia, ¿no? Inclusive la UNESCO, que tiene un papel muy importante en las políticas y programas que se siguen en diferentes países para combatir el analfabetismo. Para este año, para esta celebración internacional de la alfabetización, el tema es la enseñanza y aprendizaje de la alfabetización durante y después del COVID-19. Porque los últimos años se ha debatido que esa alfabetización ya no es, digamos, la que tradicionalmente se concebía a partir del medio impreso y de una práctica, digamos, establecida con libros, sino también es una práctica que se puede dar a través del uso de distintas tecnologías para la información y la comunicación. Entonces, las políticas y programas han insistido en pensar y reflexionar los desafíos que se enfrentan en torno a la alfabetización digital y situándola de manera importante en lo que implica una inclusión digital, ¿no? Entonces, creo que eso es un cambio importante. Creo que ya debo de terminar en un minuto. Entonces, estos temas, pues ahora los estamos viendo a propósito de los efectos de la pandemia en la educación en los distintos niveles. Los datos son alarmantes y no voy a meterme en ellos porque me llevaría más de un minuto, pero lo que quiero decir es que la situación
respecto a la pandemia y lo que implican estos retos en materia de alfabetización digital, han puesto frente a nosotros la desigualdad, la exclusión, la vulnerabilidad, la inequidad que prevalece en el sistema educativo y, digamos, más allá de las escuelas, que prevalece en nuestras sociedades. Entonces, no es la realidad que pensábamos, que de algún modo mostraba avances en el acceso, uso y manejo con soltura de las tecnologías. Hoy en día, estos últimos meses, a propósito del coronavirus, ha mostrado que es una realidad bastante lastimosa para nuestras sociedades desarrolladas en otro nivel de desarrollo, pero que en particular para países como nosotros, como el nuestro, las proporciones importantes de la población que están al margen de la educación y de muchos otros derechos, a propósito de la falta de acceso, de conocimiento, de equipo y manejo de las tecnologías, es yo creo que un tema que estará en la agenda no solo de las políticas, sino de muchos actores. Gracias. Doctora, muchas gracias por su valiosa intervención. Sin duda, el término alfabetización, polisémico, está muy permeado por elementos, como usted nos hacía reflexionar hace unos minutos, elementos de carácter sociohistóricos, ideológicos, políticos, económicos e incluso pragmáticos, ¿no? Lo que decimos de la alfabetización en el día a día también va generando un discurso sobre lo que es la alfabetización. Este binomio tan importante que es la mujer. Pero ¿quiénes son estas mujeres como sujetos de estas políticas públicas? No sé si le pediría en este momento a la doctora Dulce si nos pudiera, por favor, platicar un poquito de estas mujeres dentro de estas políticas públicas de alfabetización. Muchas gracias, Gaby. Un primer momento, además de agradecer la invitación y entrar de lleno a la charla, es considerar que muchas veces cuando decimos mujeres, ponemos por descartados a las niñas, ¿no? Y entonces ahí habría que pensar que cuando decimos mujeres como sujetos de estas políticas educativas, las niñas tienen que ser pensadas dentro de ese gran espectro, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos en educación los estudios sobre alfabetización de mujeres, curiosamente se decantan más hacia las mujeres adultas, ¿no? Entonces, no necesariamente están mirando a las niñas en su condición de género, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera distinción que muchas veces en los estudios académicos, cuando son políticas de mujeres, no necesariamente están incluyendo a las niñas y a las jóvenes. Por un lado, no necesariamente se segmenta, ¿no? Y si hay alguna segmentación, suele ser etaria, ¿no? Por grados de edad, si son niñas, si son jóvenes o si son mujeres adultas o mujeres de la tercera edad. Cuando nosotros vemos algunos estudios, estas mujeres en términos de las políticas educativas y de los trabajos que se han hecho, sobre todo un poco retomando lo que decía la doctora Úrsula, en UNESCO, en la OCDE, en Banco Mundial, estos organismos internacionales suelen verlas en términos numéricos. Por ejemplo, la UNESCO tiene una publicación muy reciente del año pasado de Descifrar el Código, donde analiza la incursión de mujeres en estudios de matemáticas, tecnología, ingeniería y ciencia. Y ahí lo que nos dice es que son el 35% de las mujeres que estudian en educación superior lo hacen en estas áreas que suelen verse como áreas duras o áreas más masculinas. Otro reporte nos dice, por ejemplo, que en América Latina, sorprendentemente, somos cada día más las mujeres que incursionamos en estudios de educación media y educación superior frente a otros países, frente a otras regiones como Arabia y África, ¿no? Entonces suelen verse también estas mujeres en términos numéricos.
¿no? Estos índices o esta división más que genérica de sexo, tantos hombres y tantas mujeres. Tal es la matrícula de educación superior en hombres y en mujeres, ¿no? Incluso la OCDE, por ejemplo, dice que el 23% de los hombres y de las mujeres en edad de educación superior tienen un título. Nos vuelven a dar un porcentaje, nos vuelven a decir, por ejemplo, que la mujer tiene una posibilidad de concluir sus estudios superiores si se encuentra en el rango de los 25 a los 34 años y que después de esta edad se supera esa posibilidad, se reduce mucho, ¿no? Por su condición etaria. Y vamos a encontrar en los diversos estudios diferentes aportaciones que nos van a dar índices y nos van a dar números. Pero ¿quiénes son esas mujeres más allá de estas características que son valiosas? Por supuesto, nos dan una idea del contexto general, pero no nos dicen como sujetos de políticas quiénes son. Entonces, en ese sentido, hemos visto que algunas publicaciones o algunos estudios que se realizan sobre las mujeres tienden a ser más particularistas. ¿Qué es lo que ya sabemos en este momento? Por ejemplo, sabemos que en los estudios sexogenéricos, donde estamos pensando a la mujer como un sujeto social, pues hay una clave muy evidente, digamos, que es un cruce entre la dimensión biográfica, la dimensión profesional y la dimensión académica. Entonces, estos tres elementos no siempre los vamos a encontrar en el diseño de las políticas públicas o en el diseño de las políticas educativas. Por ejemplo, si quisiéramos considerar una política educativa más a las mujeres a partir de sus registros biográficos, tendríamos que pensar entonces que estas mujeres se encuentran en una condición etaria y biológica obviamente distinta al hombre, porque el hombre no se embaraza y el hombre no tiene hijos, pero los hombres participan de los procesos de crianza. Sin embargo, hay una condición social y cultural que hace que la mujer en edad reproductiva tenga ciertas condiciones y enfrente ciertas condiciones distintas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a los sistemas de educación superior o los sistemas de posgrado, ahí hay una invisibilización del registro biográfico. Por ejemplo, llegan a la universidad y muchas veces no sabemos si ya son madres de familia, si son jefas de familia y conducen la economía del hogar. Eso desaparece. Son estudiantes de tal licenciatura o de tal bachillerato y su registro biográfico y sus preocupaciones en términos de sus condiciones también de estabilidad social, familiar, no son consideradas ni en educación superior ni en el posgrado, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un primer factor. Otro factor que tenemos en este cruce de lo profesional es que vamos a encontrar que las políticas públicas y las políticas educativas no necesariamente están ajustando las ofertas profesionales o laborales para estas mujeres a partir de su condición genérica. Esto es muy importante porque aunque cada día más, y con esto cierro, tenemos egresadas de licenciatura y cada día más se van incorporando a los niveles de posgrado, la oferta laboral no necesariamente se ajusta a estas posibilidades y vemos ahora, por ejemplo, con el teletrabajo y la emergencia de estas otras dimensiones tecnológicas, que ahí más adelante lo desarrollaré, se empieza a abrir una beta para recuperar esta condición genérica. Muchas gracias. Doctora Dulce, muchas gracias. Sin duda, esta visión de quiénes son las mujeres que son sujetos de estas políticas educativas va complejizando aún más este abordaje de la alfabetización y cómo estos dos elementos se van conjugando a través de momentos sociohistóricos y quedan plasmados a través de las leyes y los diferentes documentos, tanto legales, políticos, normativos de los países y van siendo facilitadores o inhibidores de ese desarrollo pleno de la mujer en nuestro país. Le pediría a Mercedes nos pueda comentar cuáles son las características que a nivel legislativo, político y pedagógico de las políticas públicas de alfabetización encontramos hoy día en nuestro país. A parar un poco.
para conversar con ustedes. Bueno, antes que nada sí quiero agradecer la invitación de Lulú para participar en este evento. Me parece muy, muy importante, y desde luego encontrarme a colegas y amigas como Úrsula y Dulce, estar pensando sobre el tema de alfabetización, en particular sobre la cuestión de género de las mujeres, ¿no? Entonces, una felicitación a la Universidad La Salle, al posgrado, por abrir este espacio de diálogo, de intercambio, porque resulta fundamental en este momento de pandemia, y además porque con las colegas podemos ver desde diferente perspectiva. Dulce se fue más hacia la cuestión de la subjetividad acerca de las mujeres, y me gustó mucho esta idea que ella también retomara no solamente a las personas con escaso contacto escolar. Yo no les llamo analfabetas, sino mujeres con escaso contacto escolar, porque tienen una sabiduría, tienen conocimientos, tienen saberes que potencian en su vida diaria. Y en el caso de Dulce, que planteó esta idea de mujeres en la universidad en media superior, porque a diferencia de México y en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, cuando se estudia educación de personas jóvenes y adultas, también se incluye el sistema medio y superior. Entonces, solamente, y a Úrsula, esta perspectiva histórica que me parece central, aunque no se fue a detalles, sí es importante tener una mirada histórica, ¿no? Por cómo se ha generado este proceso de alfabetización, particularmente a partir del siglo pasado, y el papel que jugó la escuela rural mexicana, donde niños, jóvenes y adultos iban a la escuela, y la gran campaña de alfabetización del 44, del 1 a 1, ¿no? Una persona alfabetizada con una persona que no sabía leer. Y entonces, tanto ampliar la mirada a la perspectiva de educación de adultos, como también a esta mirada histórica, son centrales para entender la compleja trama, perdón, o rama, si quieren, del campo de la educación, particularmente de alfabetización. O sea, como mi perspectiva tiene que ver fundamentalmente con el derecho a la educación y el análisis de las políticas dirigidas a la población en situación educativa, entre estas al llamado rezago educativo, que de acuerdo al Plan Sectorial de Educación 2024, se les define de la siguiente manera: población de 15 años y más que no saben leer ni escribir, que no han concluido la primaria o la secundaria y que no están siendo atendidas por el sistema de educación escolarizado. Entonces, por una parte, diríamos que ya en este programa, históricamente desde 1981, digamos, contamos con el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, y esta definición o conceptualización que se retoma en el programa sectorial de educación, bueno, recupera parte de esta narrativa. Pero una primera consideración que yo hago como hipótesis de trabajo es que la alfabetización de mujeres en México, estamos hablando de la población en situación de rezago educativo, como yo les llamo, personas con escaso contacto escolar, pues diríamos que no representa una prioridad en materia de política pública. La mayoría de las personas analfabetas o con escaso contacto escolar son mujeres del medio rural e indígenas. Si bien se observa una reducción del analfabetismo en México, este proceso de alfabetización ha sido un proceso gradual, muy lento, no solo por las condiciones sociodemográficas, sino porque las mujeres indígenas en México y mayores de 60 años no representan un actor de presión política por su condición de pobreza y marginalidad, y en muchos de los casos porque se ubican en un rango de edad de mujeres adultas mayores. Entonces, esta es una primera consideración que yo quiero señalar. La segunda, y que me parece también muy importante, es que desde la perspectiva del derecho a la educación, digamos, esta población que aproximadamente es de más de 3 millones de personas en situación de escaso contacto escolar,
juegan como un papel muy importante, porque aunque el porcentaje es pequeño, diríamos 3 millones frente a más de 100 millones de mexicanos, no es nada. Sin embargo, desde esta perspectiva resulta muy significativo, porque se trata de vida de mujeres y hombres que a lo largo de su trayectoria de vida han estado al margen de sus derechos sociales, entre ellos el educativo. Más aún coincidimos con la perspectiva de los derechos humanos, en particular con Tomaszewski, cuando expresan su preocupación que la numeraria o los promedios estadísticos a menudo camuflan las cuestiones de género, raza, etnia, que son cruciales porque estos números suelen corresponder a discriminaciones internacionalmente prohibidas, pero reconocidas. O sea, hablar de 3 millones de, diríamos, son mujeres, son del medio rural, y a pesar de ello, pues resulta fundamental. Me queda un minuto, pero si retomamos el programa sectorial, lo analizamos como 3 fuentes fundamentales al respecto. Diríamos que en la legislación hay una importante modificación del artículo 3º constitucional, en donde se plantea el derecho a la educación desde la educación inicial hasta la educación superior, y esto es un avance significativo, pero poco se alude al problema de rezago educativo. Se pondera más la educación escolarizada, pero no la educación no escolarizada, y esto sí es como muy preocupante, porque si nosotros tuviéramos que remitirnos a cuál es el papel que juega esta población en la política pública, tendríamos que responder a las siguientes preguntas, y con esto cierro. ¿La educación de personas jóvenes y adultas es obligatoria y gratuita? ¿Encontramos esto en nuestra Constitución? ¿Se le asigna suficiente presupuesto para la atención de la población joven y adulta? Como ustedes saben, el presupuesto al INEA y en particular al programa de alfabetización es muy reducido, y recientemente ha sufrido con esta política de austeridad una baja importante. Se adoptan medidas positivas para llegar a la población más vulnerable. En este caso me estoy refiriendo a las mujeres del medio rural e indígenas y de más de 60 años, diríamos que no son prioridad. Se garantizan los estándares mínimos para ofrecer una educación de calidad o de excelencia. La buena educación, como nos diría Pablo Latapí, diríamos que en esta pregunta sí hay un avance significativo. Los contenidos educativos recuperan los contextos de vida y las personas jóvenes y adultas. Bueno, se cuenta con el modelo de NMEVIT. Los instructores son capacitados para desarrollar prácticas educativas en lengua materna. Eso sería una cuestión a tener que seguir documentando. Los instructores reciben seguimiento y apoyo académico, y si el espacio educativo se adapta a las necesidades específicas de las personas jóvenes y adultas. De estas preguntas, que son más de 5, diríamos que solamente 2 cumplen con el requisito de una educación, entre comillas, de calidad. Yo llamaría de la buena educación. Me gusta más el término de Pablo Latapí, porque sí, el modelo de educación para la vida y el trabajo ha recibido distinciones muy importantes. Es un modelo contextualizado, es modular, diversificado, y bueno, me parece que sí es un avance significativo por parte del INEA. Hasta aquí le dejo por este momento. Muchas gracias, doctora Mercedes, muy amable. Sin duda, estas reflexiones que usted nos comparte a través de estas preguntas, pues cada una nos delinea diferentes elementos de profundidad de este tema, que tiene tantas aristas y tantos factores que están influyendo de manera convergente en lo que es la alfabetización de las mujeres en este siglo. Un elemento también que se ve lejano, pues, es que bajo esta mirada de la política, de la legislación que tenemos hoy día en México, con estas oportunidades todavía para fortalecer, pues parece muy distante los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030,
porque no estamos todavía ni siquiera mirando o dirigiéndonos a esta igualdad de género como un objetivo en sí mismo y como un requisito previo para esta posibilidad de desarrollo, no solo como país, en nivel personal, a nivel de ciudadanía. Y aquí quisiera preguntarle a la doctora Úrsula, ¿cuáles han sido las relaciones que ella percibe entre la alfabetización y la ciudadanía, especialmente la de las mujeres, dado que estamos enfrentando estos dos elementos como problemas públicos en México y que nos hacen ver tan lejos de la Agenda 2030? Ya. Estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos señalados tanto por Dulce como por Mercedes, que creo que para responder esta pregunta es importante retomarlos. Primero que efectivamente cuando se habla de mujeres no debemos pensar exclusivamente en adultas o mujeres jóvenes. Es muy importante tener en la mente a las niñas, a las adolescentes, jóvenes, adultas, es decir, a todas aquellas mujeres independientemente de la edad. En segundo lugar, que es cierto, sin duda, y esto digamos que ha refrescado, nos ha recordado en las últimas décadas, aunque ha estado presente desde luego en el pensamiento de intelectuales de gran talla como Freire, que la lectura y la escritura es sin duda un acto político libertario, pero que no por ello debemos asumir que quien no lee, quien no escribe, es una persona ignorante, civilizada, digamos, inculta, y que efectivamente podríamos coincidir, como se coincidía, como se pensaba siglos atrás, que la lectura y la escritura eran, digamos, prácticas entre grupos cultos, educados, ilustres. No, efectivamente el conocimiento, la experiencia, el saber está presente en distintos actos y prácticas y experiencias de nuestra vida. Y que esto implica que no por pasar en la escuela, no por tener un certificado de algún nivel educativo, uno es más sabio que alguien que no lo tiene, ¿no? En ese sentido, toda esta crítica a la escuela, a la escolarización, al aprendizaje limitado a una etapa de la vida, a un espacio, a un certificado que respalde los conocimientos, porque efectivamente, como señala Mercedes, hay un problema muy serio de rezago y que tiene que ver con no solamente, digamos, hay que pensar en la lectura y en la escritura como un objetivo, sino también como un medio, es decir, se aprende a leer y escribir para hacer algo, ¿no? En la vida, para que tenga una implicación en nuestra vida individual y colectiva. En ese sentido, digamos, la ciudadanía y pensándolo, digamos, este fenómeno muy complejo de la alfabetización entre la población femenina, bueno, podemos encontrar rastros de quiénes y para qué la han exigido desde, digamos, siglos anteriores, ¿no? Y cómo la lucha para, digamos, la educación, y de ahí la importancia de la educación pública, es decir, para mujeres que no tenían recursos económicos para solventar los gastos que suponía en ese entonces aprender a leer y escribir, es una lucha también por la defensa y promoción de sus derechos. En México, como sabemos, el reconocimiento del voto femenino, o sea, el derecho a votar y ser votada, es hasta 1953. Y todavía en estos años sabemos que hay importantes proporciones de mujeres que no votan o que no son electas para ocupar
puestos de representación popular, a pesar de distintas, digamos, esquemas de participación para ampliar la presencia femenina en los cargos de representación popular en nuestro país. Entonces, yo hace unos minutos preguntaba a mi hija mayor, oye, ¿sabes qué día es este? Y me dijo, sí, es el cumpleaños de mi abuela, efectivamente. Además es el cumpleaños de mi mamá. Le dije, es el Día Internacional de la Alfabetización. Ay, qué bueno, no sé qué. Le dije, ¿y para qué crees que es bueno aprender a leer y escribir? Y me dijo, pues para saber más. Le dije, y solamente para eso, que no es sencillo tampoco, ¿no? Saber más. Me dijo, pues para que no se aprovechen de nosotros. Efectivamente, la lectura y la escritura tiene un potencial enorme, ¿no? Porque nos permite, como dicen, es un acto que nos permite emprender muchos otros actos en nuestra vida, ¿no? Por eso es muy importante subrayar que la lectura y la escritura no tiene un lugar limitado ni en nuestro ciclo de vida, ni en un espacio determinado como es la escuela. Son prácticas, insisto, libertarias, subversivas, porque implica reflexionar sobre nosotras mismas, lo que queremos ser, cómo lo podemos lograr, hacia dónde vamos, etcétera. Entonces, creo que ese es digamos, una ruta para el estudio del avance en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, de cualquier, digamos, rasgo que las defina, pero que, como bien decían, hay cierto tipo de mujeres que por sus condiciones socioeconómicas, étnicas, etarias, etcétera, están más lejos del foco de atención de las acciones para fomentar la alfabetización, ¿no? Y es por ello que el papel del Estado es fundamental, no desde una visión, digamos, donde no se reconozca la capacidad de la autoorganización por parte de las mujeres, pero sí es muy importante que diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales insistan en que a estas alturas no es posible que haya mujeres que no sepan leer y escribir. No porque estén en un estado de barbarie, porque no es esa la discusión, sabemos que ese planteamiento está rebasado, sino porque no pueden emprender otro tipo de acciones que posiblemente podrían mejorar sus condiciones. Pero sin duda, reconociendo que están en una situación donde también hay conocimiento, hay sabiduría, y no se trata, como decía, de esta idea del siglo XIX y todavía del siglo XX, donde había que ilustrar y civilizar a las masas en nuestro país, ¿no? Entonces, defender y promover la lectura y la escritura entre toda la población y en particular entre las mujeres, dada que esta proporción es, digamos, más demandante, es un asunto no solamente educativo, es un asunto político, porque como bien han señalado muchos otros actores, no hay democracia, no hay desarrollo, no hay posibilidades de una vida mejor a nivel individual y colectiva si no se garantizan los derechos de todos y de todas, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Úrsula, muy amable con sus aportaciones. Nos amplían esta perspectiva que hemos venido construyendo a lo largo de este conversatorio, de esta conceptualización de mujer en el amplio sentido de la palabra, que abarca desde todos sus niveles de desarrollo, tanto fisiológico, como emocional, como laboral, como biográfico, de pensamiento emocional, etcétera, en ese amplio sentido. Pero también esta visión de la alfabetización
como un fenómeno muy complejo que tiene incidencia en diferentes niveles educativos, tanto de los niveles iniciales como hasta los niveles superiores en posgrado, y que también esta construcción va polarizando fuerzas que vienen desde la tensión del rezago hasta proporcionar suficientes oportunidades de educación para el desarrollo pleno de la persona. Entonces, viendo estas diferentes miradas de la alfabetización y de la mujer, le pediría a la doctora Dulce que por favor nos compartiera un poco más de la idea de cuál es esta relación entre la alfabetización de las mujeres y la educación superior, particularmente en el tema de posgrado. Adelante, doctora. Muchas gracias. Sí, aquí hay un pequeño hincapié, un pequeño énfasis en el posgrado, porque si bien hasta el momento nos hemos referido a la alfabetización como la lectura y la escritura, hay particularmente desde otro registro de estudios sociales más vinculados a la producción escritural, donde hablamos de literacidades, ¿no? Entonces, la literacidad, que es un concepto más amplio, ¿no? Representa formas de, no solamente de lectura y de escritura, sino de representación del mundo. Entonces, podríamos suponer que en parte de la educación formal, bachillerato y en educación superior, las mujeres ya han superado la brecha, el nivel básico de alfabetización, digamos, tienen acceso a ciertos conocimientos y cierto cúmulo de habilidades de saberes, porque ya han superado el mínimo de leer y escribir y que han accedido a la escuela y que entonces se encuentran en la ruta de la superación académica. Sin embargo, en particular creo que esto no es así. Si pensamos que la alfabetización no solamente es leer y escribir, sino una forma de representar el mundo, lo que estamos viendo en educación superior es que suponen también que la mujer llega como una tabla rasa, ¿no? Entonces, que no tiene otros elementos de representación cultural. Entonces, cuando entra en la educación superior y llega al posgrado, hay un énfasis muy fuerte en la alfabetización académica, en estas otras maneras de escritura y de producción de conocimiento muy vinculadas a los cánones científicos o a los regímenes de conocimiento particular. Entonces, por ejemplo, son químicas, son ingenieras, son físicas, ¿no? Y está muy concentrado su papel social a partir de su profesión y se desconoce, o al menos queda de manera oculta, que hay otro tipo de representación social de las que ellas ya son poseedoras y que se han apropiado y que no empezaron en el posgrado, que vienen desde su formación inicial como niñas, pasando por el bachillerato y sorteando una serie de dificultades en la licenciatura hasta llegar al posgrado. Entonces, me parece que se hace una brecha entre esta literacidad académica o esta alfabetización académica y estos otros saberes que ya decía la doctora Meche, ¿no? Que ya poseen. Entonces, parece que el mundo se empieza a dividir o a fragmentar entre su rol y sus saberes de los que son portadoras, que vienen de elementos o de espacios no escolares y que se contraponen con estos otros lenguajes y estas otras maneras de producir conocimiento en la universidad. De pronto se disocian, de pronto no es tan fácil para ellas decir cuál es mi lugar en el mundo, cómo me voy a desempeñar, o sea, en dónde a la hora de conceptualizarme como mujer, ¿cómo lo hago? Lo hago desde el rol profesional de que no se me impone, pero que sí se me pone como una etiqueta, ¿no? Por tener cierto acceso a un nivel superior, o lo hago desde mi lugar social, en donde mi lugar social tiene otros espectros mucho más complejos que no se reducen al mundo escolar y parece que hay una cierta disociación, al menos lo que fue toda la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, en la universidad. Habían sectores sociales que no había la posibilidad de pensarlas como activistas o formando parte de los movimientos sociales porque había que ser académico. Y entonces había que separar estos mundos y no se tocaban. Ahora las cosas vienen cambiando a un cierto ritmo,
pero me parece que esta disociación entre el mundo académico y el tipo de escritura y el tipo de alfabetización que se requiere no está haciendo justicia y no está recuperando estas otras formas de pensar, de escribir, de representarse en el mundo que las mujeres ya son portadoras, y que entonces tenemos este conflicto y que hay que resolverlo de alguna manera y encontrar mejores mecanismos más allá de la oposición entre uno y otro tipo de alfabetización o literacidad, encontrar la manera de establecer articulaciones entre ellos, sabiendo que van a haber elementos que son inconmensurables, ¿no? Elementos culturales, elementos sociales, que no basta con que uno lo resuelva de manera individual, sino que se requiere ponerlos en la discusión pues en el espacio público. Esto tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Porque si bien vamos a impulsar ciertas políticas que favorezcan el desarrollo profesional y laboral de las mujeres, es importante pensar que esas políticas no deben dejar de lado o no deben exaltar la parte profesional en oposición o en decremento o en detrimento de las condiciones biográficas y de las condiciones de salud y de otros elementos sociales y culturales que están presentes. Entonces, en ese sentido, me parece que la alfabetización tendría que ir más allá de leer y escribir y tendría que pensarse también como una posibilidad de un ejercicio político de estas mujeres. Gracias. Muchas gracias, doctora Dulce. Sin duda, este enorme reto de poder desde la política pública dar el justo peso y la justa dimensión a la alfabetización de las mujeres, pues parece ser un punto infranqueable por un momento en esta discusión de que hay tanto por hacer, que no hay todavía buenos elementos en lo que tenemos hoy día, porque es tan grande el camino, tan grande la brecha, pero quisiera un poco consultarle a la doctora Mercedes si desde su perspectiva hay puntos fuertes en las políticas de alfabetización para las mujeres en nuestro país y en qué sentido podríamos decir que sí tenemos algo bueno, algo ahí que ya se está germinando, quizás falta mucho por hacer, pero que poder identificar esos puntos que en este momento tenemos ya construidos. Diría que si bien a nivel general, en materia de política pública, a nivel macro, la alfabetización de mujeres no ocupa un lugar central, esto no quiere decir que no esté considerado también dentro del programa sectorial de educación, pero se alude fundamentalmente al rezago educativo. Como ustedes saben, el programa sectorial está organizado o se plantea 6 objetivos. Uno de esos objetivos es educación para todas y todos, sin dejar nadie atrás. En ese objetivo, por ejemplo, hay acciones muy puntuales acerca del rezago educativo. Voy a recuperar alguno de ellos. Es como realizar acciones y focalizar medidas dirigidas a la población con mayor índices de rezago educativo y en condiciones de vulnerabilidad en localidades de alta y de marginación. Esto quiere decir que a nivel de planteamiento, de lechura de la política, digamos, sí está previsto dar atención, focalizar, porque llegar a los 3 millones de población analfabeta, si sabemos que están en el medio rural, mujeres e indígenas, es como los estudios demográficos, digamos, tenemos un avance muy importante, nos podrían decir claramente en dónde están, en qué localidades y demás, y realizar acciones realmente de focalización, que esa es la idea de políticas de focalización, llegar hasta donde las mujeres se pueden dar. Entonces, a nivel del programa sectorial, sí está planteado. Otra cosa muy importante que me parece es que a pesar de esta política de austeridad, el INEA sigue operando, pero sigue operando con un presupuesto pues muy pequeño, muy marginal, digamos, sigue sobreviviendo. Yo digo, sigue sobreviviendo, pero independientemente de eso, tenemos un INEA que en otros países de América Latina, desde la década pasada, desaparecieron los centros que atendían a la población joven y adulta. Entonces diríamos, tenemos un INEA
Se cuenta con un modelo de educación para la vida y el trabajo. Hay también esfuerzos importantes de desarrollar lo que ellos llaman el MEVIT indígena y bilingüe, que es el MIP. Entonces hay toda una propuesta educativa para atender a la población indígena. Lo que sí es que, digamos, lo que va marcando una política es esta cuestión del presupuesto, y lo que aquí nosotros sí observamos es como ha recibido un recorte de más del 20%, poco más de 45 millones. Si nosotros comparamos el sistema de educación escolarizado, que son poco más de 30 millones, y si nosotros ubicamos a la población, entre comillas, en rezago educativo, que son poco más de 28 millones, tendríamos que tener un presupuesto muy similar. O sea, si la idea, como ha señalado el actual presidente, es llegar a los más pobres, el mayor peso tendría que ser a esta población, porque en realidad es la población más pobre. O sea, si ya establecemos si logramos establecer una relación entre pobreza, educación, desigualdad, entonces vamos como armando todo esto. Pero diríamos que a nivel tanto en el programa como la presencia del INEA, pues ellos siguen desarrollando propuestas educativas más ad hoc. De hecho, en este momento tienen 63 materiales escritos en 63 lenguas, le llaman ellos etnias, pero yo diría etnias, acerca de más de 8 variantes lingüísticas. O sea, sí se observa que hay un grupo, un cuerpo de trabajo que está avanzando en producir material ad hoc a esta población. Lo que no se observa por otro lado es el presupuesto y estas medidas focales que el mismo programa sectorial de educación lo está señalando. Entonces, ¿dónde quedan estas medidas? Y es aquí cuando yo recupero a un autor que me ha servido mucho para analizar la perspectiva del derecho a la educación, que es Jonet, que él habla del reconocimiento. Entonces, si nosotros estamos hablando de una política dirigida a los más pobres, si estamos tratando de reconocer a los que menos tienen, el énfasis de la política tendría que ser esta población. Y no lo es, porque tenemos un INEA que sobrevive, instructores comunitarios que reciben un apoyo económico por el número de personas que presentan un examen. Las aulas donde acuden estas personas jóvenes y adultas son precarias, muchas veces prestadas en la iglesia, en otras escuelas, y con todos los cuidados así para no maltratar. Y también un avance importante es el uso de la alfabetización tecnológica. Digamos, el INEA también ha caminado en esta línea y lo ha hecho desde mucho antes, bueno, más bien de educación a distancia. Tenemos programas de radio, programas de televisión, novelas, digamos. Tenemos una producción muy, muy importante. Y comparto con las colegas, en especial con Úrsula, que no se vale que en este momento, en el 2020, con un gobierno alternativo, tengamos mujeres que no saben leer y escribir, independientemente que la vida no se reduce a, porque el acto de leer, el acto de escribir, como bien nos enseñó Paulo Freire, es un acto político. Y esto implica transformar entornos del mundo inmediato de las personas jóvenes, y en este caso estamos hablando de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es un derecho que tenemos nosotros que plantear y exigir a este nuevo gobierno. O sea, la perspectiva del derecho a la educación, y por eso yo la defiendo, es que nos permite generar procesos de exigibilidad. O sea, pues como ya la educación es un derecho, pero en el artículo 3º no quedó educación de jóvenes y adultos. Se habla de inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, pero no está la población en situación de rezago educativo. Y eso todavía me parece que es algo que tenemos que luchar y reclamar. Y aunque el porcentaje de analfabetismo ha disminuido, digamos, aproximadamente 2 puntos porcentuales, diríamos, no es nada, o sea, 2 puntos porcentuales no es absolutamente nada. Y aquí la sociedad civil
estudiantes, jóvenes, universidades. Hoy escuchaba que a la Universidad de la UAP, no sé si recibió una distinción por parte de la UNESCO, porque los alumnos de licenciatura apoyan procesos de alfabetización en Puebla. Sí, creo que sí, con Carmen Aristegui. Y entonces diríamos que también tenemos prepas donde los alumnos van a campañas de alfabetización. O sea, sí hay una presencia fuerte de otros actores que están participando, pero el Estado debe de garantizar este derecho, ¿no? Entonces yo diría, en el mismo Tepoztlán que yo tengo ahí una casa, hay 10 mujeres que quieren alfabetizarse. Estoy a punto de irme todos los viernes para empezar un proceso de alfabetización, porque la gente, lo que quieren estas mujeres es aprender a leer y escribir. Y entonces, pues recordando esa gran campaña de 1 a 1 y una deuda también a nuestro sistema educativo para quienes fuimos a escuela pública, es acompañar como otros procesos con esta, en este caso son 10 mujeres, o sea, son de Tepoztlán, viven en la montaña, entonces esa es nuestra población y creo que el compromiso de la sociedad civil y de nosotros más escolarizadas, tendríamos que acompañar. Y que es parte de nuestro compromiso social, brindar, acercarles, aproximarles este derecho como un acto también de responsabilidad y como de necesidad solidaria, apoyo a estos grupos más vulnerables. Doctora, muchas gracias por esta intervención en la cual nos ha mostrado estos puntos fuertes de las políticas de alfabetización que están ahí, ciertas instituciones que está planteado a nivel de política pública, sino con la profundidad y la focalización que se requeriría, que sí está marcada esta necesidad, pero que lamentablemente el presupuesto no le permite mucho margen de actuación y también esta falta del Estado, pues, para dar contundencia, para dar mayor fuerza a esas acciones y poder tener un mayor alcance, ¿no? Pues ya estamos un poco cortos en tiempo. En la siguiente ronda me voy a ver en la necesidad de que las intervenciones sean tan solo de 3 minutos para ir cerrando este conversatorio y dar oportunidad a las preguntas que estamos recibiendo de nuestro público para darles tiempo suficiente y poder escucharlas también. Entonces, ahora para continuar ya con nuestra última ronda, le pediría por favor a la Dursa que nos comente, por favor, cuáles son los retos que se enfrentan hoy en día, la alfabetización, pero una alfabetización que está ya sobre nosotros, es esta alfabetización digital, ¿no? Y la ciudadanía de las mujeres en nuestro país, pero en este contexto político. Sí, es para mí la pregunta, ¿verdad? Es que no escuché muy bien. Sí, sí es así. Bueno, como les decía, en el marco de la pandemia se han puesto de relieve las grandes brechas que, digamos, muchos habían y muchas habían documentado años atrás, pero yo creo que la crudeza y la rudeza de esta realidad nos hace ver que para la alfabetización digital todavía nos falta mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Digamos, una muestra de ello es, por ejemplo, las dificultades que hemos tenido hoy para conversar, ¿no? Yo de repente pierdo el sonido o el sonido está, digamos, alterado por un problema de plataforma, de conexión, no sé, y vivo en la Ciudad de México con un equipo que no es, digamos, de punta, pero que pues debería de funcionar bastante bien. Y si esto ocurre aquí, que definitivamente pues me encuentro en una situación privilegiada, no quiero pensar qué pasa entre otras poblaciones en otros contextos donde la lluvia, donde digamos, la geografía del espacio impide la comunicación, pero también
digamos, la falta de, como yo decía, el acceso, el conocimiento, el manejo con soltura de la tecnología. Entonces, yo quisiera insistir que si es un asunto, la alfabetización requiere dinero, requiere recursos, requiere personal capacitado, pero también requiere muchas otras cosas que no se circunscriben al sistema educativo ni a las políticas educativas. Es decir, hay un debate, por ejemplo, muy importante sobre la cantidad, ¿no? Pero la calidad de esta lectura, esta escritura o de este acceso y uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación, son un punto que no se puede soslayar, es muy importante. Entonces, creo que lo que han dicho múltiples expertos, especialistas referente a los cambios sociales, políticos y culturales que se deben emprender en nuestras sociedades para que efectivamente se permita, digamos, desplegar este efecto multiplicador de la lectura, de la escritura, son múltiples. Es decir, en un contexto de pobreza, en un contexto de desigualdad, de inequidad, pues la alfabetización es complicada, la alfabetización digital es todavía más, porque la tecnología supone una inversión permanente, ¿no? Nosotros, yo por lo pronto empecé a usar computadoras en los 90, mediados de los 90, pensando que un equipo te duraba años. Ahora sabemos que no, que se descomponen, que hay que cambiarlos, que hay que actualizarlos, etcétera. Entonces, es una inversión personal, individual y social muy importante, y la pandemia ha revelado que este aparente manejo, acceso y conocimiento de la tecnología en los procesos educativos escolares es todavía muy deficiente, aún entre sectores que gozan de máquinas, de equipo, de conexión en sus casas, en sus entornos laborales o en sus entornos sociales próximos. Entonces, creo que los desafíos son mucho mayores de lo que se pensaba, por ejemplo, a fines de los 90, principios de los 2000, cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, del aprendizaje a lo largo de la vida, etcétera, porque la alfabetización digital en un contexto como este de la pandemia, aparentemente iba a ser una solución bastante, digamos, pertinente y eficaz, no para grandes sectores de la población, pero sí para ciertos grupos. Y yo creo que las debilidades, las deficiencias o lo que nos ha quedado a deber es mucho más de lo que imaginábamos. Entonces, eso en general, si nos vamos por grupos sociales, si nos vamos por, digamos, entornos geográficos, estas brechas, esta desigualdad son todavía mucho más agudas, ¿no? Entonces, con eso concluyo y espero seguir reflexionando con ustedes sobre este tópico. Muchas gracias. Muy amable por esta intervención que efectivamente nos plantea este gran reto de lo que es modernizar sin excluir, ¿no? Que estas mujeres formen también parte de estos nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento y tengan posibilidades de incursionar en ellos de manera efectiva, eficiente, que les retribuye en su propia construcción de vida y su construcción profesional. Le pediría en este momento, y ya sin ánimo de alargarme demasiado, estamos ya en la parte final. Le pediría a la doctora Dulce que si nos ayuda a cerrar esta idea que nos compartió sobre la alfabetización en educación superior, y si tiene alguna experiencia que nos pueda compartir, que nos ayude a redondear este escenario que ella nos comentaba sobre esta relación
que pareciera ser distante, pero que nos exponía hace un momento cómo se vincula en sus diferentes escenarios de representación del mundo, de la realidad, del otro, del mí, de yo mismo, ¿cómo podríamos verla ya concreta? Muchas gracias. Si bien yo valoro muchísimo este incansable esfuerzo de que las mujeres, más allá de su condición etaria, puedan transitar por modelos escolarizados o no escolarizados, pero desde un aprendizaje, por decirlo así, básico que les permita leer y entender el mundo, es necesario que nuestro esfuerzo no se quede ahí, sino que las continuemos impulsando para que si deciden transitar por los escenarios escolares lo hagan de manera efectiva, ¿no? Es decir, no solamente con que lleguen a la primaria y a la secundaria, pues si ya están en el bachillerato, que tengan las mejores condiciones para seguir, si así lo desean, hacia el nivel superior y particularmente el posgrado. Es decir, dejar de pensar que el posgrado ya es un nivel al que no se puede llegar, porque somos indígenas, porque somos mujeres, está muy lejos y de entrada se clausura esa posibilidad. Creo que tendríamos que ir en el otro sentido. Es de, si lo desean, nosotros garantizar que hayan los mecanismos de incorporación y desarrollo eficaz, exitoso, saludable en esos medios. En ese sentido, digamos, la postura es seguirlas impulsando para que puedan transitar por el sistema escolar y que continúen los otros procesos de alfabetización que están incluidos en la lectura y la escritura, pero que representan posibilidades también de acción política, ¿no? Entonces, estas mujeres, por ejemplo, yo tendría dos experiencias, tres, una para hacer un reconocimiento público y amplio a los centros universitarios de participación social, que son justamente los que mencionaba la doctora Meche, que lo conocemos como el CUPS. El Centro Universitario de Participación Social ha desarrollado durante años una campaña de alfabetización por los propios chicos, desde la prepa y licenciatura, y con un enfoque freiriano, y ellos van a las comunidades y se internan durante los veranos, están un tiempo ahí y trabajan y tienen experiencias documentadas de trabajo de alfabetización en la praxis freiriana, ¿no? O sea, sería incluso un ejemplo bastante exitoso en el sentido de que la UNESCO les ha dado un reconocimiento y un saludo a la maestra Marta Figueroa, que es la que representa y que encabeza ese movimiento en el CUPS. Por otro lado, a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, que hay una convocatoria muy propositiva por parte del CONACYT y se llama Mujeres Indígenas al Posgrado. Esa convocatoria no es muy viejita, yo participé en su primera emisión en el 2016 y ahí de lo que se trata es de que las universidades, las instituciones de educación superior postulen ante CONACYT y que abran un programa que permita un tránsito más suave, por decirlo así, de las mujeres en condición indígena reconocidas como tales que egresan de educación superior y que aspiran a continuar al posgrado. Entonces, este es un tipo de beca puente. Se les da una beca a las chicas para que se incorporen a estudiar, se preparen, algunos posgrados piden el examen, se les da una mayor énfasis en la alfabetización académica, se les da inglés, matemáticas, español, ciencias sociales, para que pasen el examen y no sea a nivel de conocimientos un elemento que las deje fuera o que las excluya. Otro tipo de alfabetización o apoyo que se les da es que vayan comprendiendo que si entran a un posgrado PNPC pueden tener una beca, pero que esto muchas veces implica trasladarse de sus zonas de donde viven, abandonar la comunidad, cambiar sus hábitos de lectura, de escritura, cambiar los tipos de relaciones sociales y tratar de que esto no rompa las redes transculturales que la soportan, porque muchas de estas mujeres que ya están aspirando al posgrado en su condición de indígena, sus núcleos sociales tienen que ser el principal apoyo que las impulsen a continuar y que no sean las que las amarren a las viejas prácticas que si bien ya estudiar la prepa era mucho, luego estudiar la licenciatura más, y cuando llegas al posgrado hay también un sector cultural, un factor cultural que suele retenerlas, y esta beca lo que trata de hacer es un puente para que lleguen a que se concrete esta posibilidad. Y para ser breve, en una investigación que ahorita justamente estamos en marcha, estamos trabajando con mujeres que estudian en posgrados a distancia, ¿no? En estos posgrados a distancia identificamos que hay una gran cantidad de mujeres madres, adultas,
en etapa reproductiva y con altos perfiles profesionales que se inscriben a los posgrados a distancia y que han encontrado en estas modalidades una manera de continuar su desarrollo sin sacrificar su condición personal, ¿no? Y una cosa más, este tipo de iniciativas están ayudando o podrían ayudar a trasladarnos del problema privado al problema social. Es decir, no es la mujer que se embaraza y que tiene un hijo, ese es un problema privado. Un problema social es poner atención como sociedad y desde las políticas públicas a las prácticas de crianza, al desarrollo cultural, al esparcimiento, al restablecimiento de los vínculos filiales, la salud mental y emocional y reproductiva de las mujeres, sus condiciones laborales y reforzar las redes transculturales, que son estas que decíamos que deje de haber un conflicto entre sus maneras de alfabetización propias del mundo universitario y las formas de representación que vienen desde su cultura y de sus relaciones sociales. Entonces, en ese sentido, estos 3 ejemplos muestran que hay muchas cosas por hacer, pero que no todo está perdido y que podríamos seguir explorando iniciativas que ayuden a impulsar la alfabetización de las mujeres. Muchas gracias. Doctora Dulce, muchas gracias porque estas experiencias nos ilustran claramente que hay posibilidades de hacer cosas y si bien hoy día son pequeños proyectos o esfuerzos que se han sostenido por personas u organizaciones, bueno, se requieren que estos vayan haciendo un capital mucho más fuerte, más contundentes y mucho más sostenidos, tanto por las organizaciones como propiamente por el Estado, para ir allanando pues estas brechas tan grandes que tenemos en materia de educación y género. Doctora Mercedes, quería pedirle su intervención para ayudarnos a hacer una conclusión de este conversatorio y que usted nos pueda, por favor, orientar cuáles de estas limitaciones en las políticas de alfabetización para mujeres en las que nos encontramos hoy día, cuáles pueden ser los caminos a seguir o a trazar en un futuro inmediato y mediano plazo. Bueno, pues los caminos yo creo que ya lo mencionaron las colegas. Uno sería la alfabetización tecnológica, y en eso pues ya la educación de adultos, que es una hipótesis que estoy yo planteando y que no he tenido tiempo de desarrollar, es que tiene mucho que enseñar a la educación escolarizada, y más en tiempos de pandemia. Yo sí creo que varios de los, ¿qué diría?, del capital que se ha logrado construir, capital educativo que se ha logrado construir en el campo de la educación de adultos, es el vacío y es lo que el sistema escolarizado en este momento está sufriendo. Por ejemplo, respecto a la alfabetización tecnológica, el INEA ya tiene desde tiempo atrás con radio, novelas, TV, novelas, las plazas comunitarias. Estoy hablando de 20, 30, hasta 40 años de experiencia en esta materia, y tiene también un programa de alfabetización digital con el uso de las tablets. Entonces a mí me invitaron para evaluar el uso de las tablets con mujeres de escasa escolaridad, y realmente era impresionante cómo las mujeres se empoderaban cuando ellas usan un celular, ellas se comunican con mensajes. Por eso hablamos como esta escaso contacto escolar, porque ellas pueden enviar mensajes a sus familias. Digamos, ya no hicimos como un análisis más cuidadoso de qué tipo de mensajes, pero sí se observaba que usan tecnología. Eso sería un primer planteamiento. Creo que ahí, eso sí, reconozco esta brecha digital por la desigualdad, por la pobreza, en fin. Pero este camino, el INEA ya tiene un avance muy importante. Ya hay plazas comunitarias a lo largo del país, en los Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de estar con migrantes en plazas comunitarias. Y bueno, diríamos, sería como un compromiso del campo de la educación de adultos, como compartir su sabiduría, su capital a esta crisis de la educación escolarizada. Yo creo que varias de las reflexiones que han hecho las colegas que han estado preocupadas por la educación, por el uso de la tecnología, digamos, si hiciéramos un seminario
estas experiencias de educación de adultos, tendríamos como un avance como muy, muy importante. Y otro es como la cuestión de género, y aquí sí me gustaría como recuperar el asunto de las narrativas, ¿no? O sea, me parece el asunto de la subjetividad, me parece como muy importante ir construyendo narrativas, en este caso mujeres u hombres, o aquí como estamos hablando de la cuestión de género, sería de mujeres, que a mí me nace ahora hacer con estas 10 mujeres de Tepoztlán, de por qué ellas quieren aprender a leer y escribir. Lo que Judith Kalman, que es una colega especialista en el tema de alfabetización, ha planteado del uso social de la alfabetización. O sea, yo aprendo a leer y a escribir porque tengo un uso social. Posiblemente no tenga el certificado, pero yo sé leer y escribir, las mujeres saben enviar mensajes, escriben una nota. Si realmente hiciéramos como una revisión, como lo ha hecho Dulce, documental, de lo que las mujeres pueden hacer, yo creo que están súper alfabetizadas. Lo que pasa es que sí quieren entrar como a un mundo que les permita hacer un uso social más eficaz, ¿no? Yo creo y en ese sentido creo que como ciudadanos podemos acompañar diversos procesos. Eso yo diría, y algo que sí me gustaría como recuperar es que sí tenemos que tener como es que se me cayó mi tablet, pero tendríamos que realizar algunos ejercicios de justiciabilidad, porque la perspectiva del derecho a la educación sí nos lo permite, ¿no? Y entonces yo creo que si bien se observa esfuerzos importantes de alfabetización, entre comillas, todavía pues sigue siendo un tema pendiente, se tiene que colocar en la agenda, hacer comunicados públicos sobre esta situación. Y me parece que es uno de los grandes desafíos si se quiere avanzar en términos de democracia, de justicia y de derecho a la educación. Entonces, la política pública, desde la perspectiva de la justicia educativa, debe de priorizar a esta población, a la población que está en situación de exclusión y vulnerabilidad, y en particular de las mujeres. Tenemos capital, tenemos experiencias, tenemos conocimientos, simplemente es pues una participación más amplia de diversos actores, que de alguna manera la ciudadanía, los investigadores vayamos a... Esto que también la Tapilla lo había planteado, ¿no? O sea, hay que dejar ya nuestro cubículo e ir a acompañar más procesos, o sea, ir con las mujeres, ir haciendo como narrativa biográfica, recuperar el uso social que hacen de la lengua. Yo creo que así como Dulce mencionó 3 experiencias, podríamos señalar cientos de experiencias que hay a lo largo del país y en América Latina. Pues sería todo de mi parte. Gracias. Doctora, muy amable, nos queda claro que los marcos legales pues deben volverse más coherentes y deben de realizarse más esfuerzos para que estos elementos de alfabetización pues se implementen de manera mucho más congruente, más consistente en toda la población de nuestro país, ¿no? Esto requiere una transversalización del género en todas las agendas políticas y, por supuesto, con una asignación de recursos suficientes para que los organismos que sean responsables de su ejecución pues la puedan llevar a cabo, ¿no? Pues damos las gracias a nuestras especialistas por sus valiosos aportes y damos oportunidad al público. Tenemos unas preguntas que quiera compartir. Aquí hay una pregunta abierta, no está dirigida a ninguna de nuestras panelistas. Entonces, quien guste dar respuesta, nos lo indica. La pregunta dice así: ¿cuáles serían los elementos prioritarios que debería tener presente la política pública de alfabetización hacia las mujeres? La pregunta es abierta, quien desee contestarla.
Pues, si quieren, a mí me parece que podríamos como hacer como un diálogo con Úrsula y con Dulce. Me parece que es muy importante el asunto, y vuelvo a repetir, el asunto de que a nivel legislativo sí se ubique el derecho a la educación de la población en situación de rezago educativo, en particular de alfabetización. Y la otra sería como también presionar para la focalización de la atención de estas mujeres, porque hay como la estrategia pedagógica, hay un modelo educativo, únicamente es necesario pues otorgar financiamiento para que se hagan como medidas de focalización que sí requiere de mayores recursos. O sea, no es nada sencillo el desplazamiento a estas zonas donde se ubica la población con escaso contacto escolar. Y la otra cuestión es ir generando, ir documentando algunas cuestiones de exigibilidad del derecho de la alfabetización de mujeres. ¿No? Yo creo que esas tres cuestiones podrían ser lo que en este momento me viene a bote pronto, pero creo que a nivel legislativo tendría que estar este derecho. Cuando hice una investigación en 31 países en América Latina, Brasil, en ese momento que se hizo la investigación, que fue en 2005, en la Constitución Política, en el artículo muy parecido a nuestro artículo 3º constitucional, sí estaba presente el derecho a la educación de jóvenes, de las personas jóvenes y adultos en situación de rezago educativo. Entonces, eso, tenemos que avanzar hacia eso. Yo me atrevería a agregar a lo que Muchas dice gracias. la doctora Mercedes, que tendría que ser un asunto más de poner diferentes perspectivas en juego, porque si bien tenemos de la parte legislativa hay algunos elementos, cuando nosotros lo vemos en respecto al complejo problema que es la alfabetización y cómo se tienen que focalizar prácticas, necesitamos el concurso, por ejemplo, de la relación entre lo que va a plantear el legislativo y lo que hace el INALI, por ejemplo, ¿no? Con los pueblos indígenas, las lenguas indígenas. Pero también necesitamos el concurso de la SEP y necesitamos el concurso también de la Secretaría de Salud. Entonces, se vuelve un problema que aparentemente solamente es educativo por ser alfabetización, pero en realidad es un problema social que exige la mirada de diferentes sectores encargados de hacer la política pública. A modo de ejemplo, si nosotros estamos observando el desempeño del trabajo que se está haciendo con la COVID-19, hay sectores de médicos que volvieron al trabajo comunitario, a la medicina comunitaria, porque encontraron que ahora en la comunidad hay formas particulares de apropiación de los conocimientos. En educación tenemos años haciendo trabajo comunitario y quizá no hemos encontrado la manera de que confluyan estos esfuerzos para que la política pública de alguna manera se ajuste mejor a la realidad. Queremos una realidad que se ajuste a la política pública y bueno, es evidente lo que ya nos ha dicho la doctora Mercedes de los tropiezos que tenemos en ese proceso y quizá habría que ajustar un poco más los enfoques, las políticas focalizadas que ahora se están trabajando. Hay algunas como cuotas de género que son incipientes, pero que a lo mejor sumando inteligencia y sumando diferentes sectores podríamos hacer una política pública mucho más precisa o que intentara resolver de mejor manera las múltiples preocupaciones que se manifestan. Gracias. Sí, bueno, yo creo que efectivamente la formulación de una política pública es una tarea compleja por diversas razones, ¿no? Y digamos la alfabetización en sí mismo, como lo comentábamos, como un reto que tiene nuestra sociedad hoy en día, pues es también un reto que se dispara en diferentes ámbitos, ¿no? Que no solamente, como lo hemos señalado, es un asunto individual o comunitario, de una proporción muy reducida de la población, para algunos, es para otros un problema que no deberíamos de estar enfrentando hoy en día, dado el avance que se registró durante el siglo XX para alfabetizar
a la gran mayoría de la población, ¿no? Pensemos cuántas personas sabían leer y escribir a principios del siglo XX y cómo es enorme proporción de personas que no lo sabían hacer, lo aprendieron a lo largo del siglo XX. Entonces, creo que sí es un asunto de participación de múltiples actores, de legislación, de instrumentalización de legislaciones, de políticas y programas, de evaluación de los resultados, de la evaluación del impacto de las políticas y programas, pero creo que este debate, como lo hemos señalado, no tiene que estar circunscrito a las políticas educativas ni a cierto tipo de poblaciones. Digamos, efectivamente es un problema que afecta más a la población femenina, ¿no? Muchos expertos y especialistas han señalado que el analfabetismo tiene un rostro femenino y un rostro indígena muy marcado, pero es un problema que nos compete a todos en tanto país democrático que queremos ser y un país donde queremos que se respeten y se defiendan los derechos de todas y todos bajo cualquier circunstancia. Entonces, creo que este debate se tiene que continuar, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ahora hay una presencia muy importante del sector empresarial, sobre todo de la industria dedicada a la tecnología, por ejemplo, que es un cambio muy importante. Pero creo que esta idea también de la tecnología por la tecnología ha quedado también cuestionada y esta recuperación de los saberes comunitarios, de los saberes ancestrales, también nos ponen a repensar toda esta conceptualización, estas múltiples conceptualizaciones en torno a la alfabetización y a mirarla desde distintos, digamos, puntos donde puede ser un fin muy importante, pero también un medio muy importante, como decíamos, en tanto los efectos multiplicadores que tienen para la autonomía, la independencia, el desarrollo a nivel individual y social. Gracias. Muchas gracias por apoyarnos en la atención a esta pregunta, muy amables a las tres. Tenemos otra pregunta que de manera específica va dirigida a la doctora Dulce y dice, ¿cuáles son las principales causas por las que los estudios sobre alfabetización de mujeres se concentren en educación superior? Bien, no es como tal una causa, sino que un poco tenía que ver con el comentario inicial. Cuando pensamos en las niñas y en los jóvenes, solemos meterlos como en una sola bolsa y ahí van los niños, las niñas y los jóvenes y hay políticas específicas para ellos con ese rubro en particular. Pero cuando empezamos a hablar de mujeres, de pronto quedaron fuera las niñas y quedaron fuera las jóvenes y generalmente se habla de mujeres en edad productiva y reproductiva en una cierta etapa adulta, entre los 25 y 34 años, ¿no? Entonces ahí vamos a ver algunos tipos de políticas educativas mucho más específicas, pero se olvida del otro lado que también hay mujeres adultas mayores de 60 años, que también tienen toda una capacidad de producir y de representar el mundo y necesidad de alfabetizarse también. Incluso ahí a lo mejor es, digamos, un sesgo en la apreciación nada más, a lo mejor hay otra manera de entenderlo, por supuesto, pero sería muy interesante enrocar con el trabajo que está haciendo o que pretende hacer la doctora Meche. Las edades de estas mujeres, de estas 10 mujeres de Tepoztlán que se quieren alfabetizar, no necesariamente van a corresponder a los usuarios foco o a los famosos targets de las políticas públicas. Pueden ser mujeres que estén fuera de ese núcleo etario y que necesiten alfabetizarse y que es necesario y es un efecto de justicia social alfabetizarlas. Únicamente que vamos a ver, sobre todo por estos índices de la OCDE, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, que hay un cierto foco por las mujeres que se encuentran en edad productiva o que se pueden incorporar al campo laboral. Ese sería el ajuste nada más de foco. Gracias. Pues muchas gracias, doctora, por esa precisión. Les pediría ya para cerrar esta mesa
a cada una de las ponentes en orden abierto, tomarnos unos 2 minutos para hacer cada una un cierre, una conclusión de este conversatorio. ¿Quieren en el orden en el que fuimos participando? Úrsula primero y los demás después. Bueno, si quieren, empiezo yo. Bueno, pues además de reiterar mi agradecimiento a todas y todos por estar este día, yo creo que la alfabetización, insisto, como un objeto de estudio es muy rico y, digamos, como un tema político también es muy rico en el sentido del activismo o de la participación en un sentido amplio que busca promover, defender el reconocimiento y el ejercicio de los derechos en nuestro país y en muchos otros. Creo que hemos señalado algunos de los debates que están presentes en nuestros días y que nos permiten advertir la complejidad de este fenómeno. La pandemia ha venido, insisto yo, a mostrar retos, digamos, mucho más profundos que tenemos en la materia, pero también ha sido posible ver cómo la lectura y la escritura en estos momentos, en el contexto de la pandemia, también ha sido una salida para la angustia, para la incertidumbre, para la desesperanza. Y creo que ese es un valor que no podemos, digamos, despreciar, porque tiene que ver justamente con la riqueza que nos permite de forma individual, colectiva y social enfrentar problemas de magnitudes inimaginables como es esta pandemia. La experiencia de México sin duda es muy interesante si lo pensamos en el contexto latinoamericano. Por ejemplo, lo que comentaba Mercedes Ruiz en términos de las acciones innovadoras que mostró y desplegó el INEA décadas atrás, pero yo creo que es preciso reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? Es muy importante incorporar el derecho a la educación de todas y todos en la Constitución, más allá de que la educación tenga como único destino el espacio escolar, ¿no? Recuperar este aprendizaje y conocimiento que se da en muchos otros ámbitos a lo largo de la vida y que un certificado no digamos, no respalda, ¿no? No hay un certificado que la vida nos dé respecto a la sabiduría, al conocimiento que adquirimos a lo largo de nuestra vida por diversas razones. Entonces, creo que estaremos sobre este tema reflexionando en los próximos meses y años y esperamos que acciones de gran escala como esta celebración por parte de la UNESCO o eventos como este, ¿no? Organizados por La Salle, nos permitan encontrar mejores modos, tomar mejores decisiones para hacerle frente a estos retos que han acompañado siglos en nuestro mundo. Gracias. Buen día a todas y todos. Muy amable, doctora Úrsula. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues nuevamente gracias por su tiempo, por habernos acompañado, por esta rica conversación entre las colegas que ha sido de verdad muy enriquecedora en todos los sentidos. Y únicamente me gustaría señalar de manera de puntualización que si bien alfabetizar tiene que ver con leer y escribir, es también un proceso de representar el mundo y de inscribirnos en ese mundo. Por lo tanto, no solamente es política, hay un sesgo, un rasgo biográfico ahí, que es también nuestra posibilidad de insertarnos en eso que nos representa y representarlo juntos. Entonces, la alfabetización también puede ser un mecanismo político para la construcción de comunidad, y no solamente pensarlo como una actividad individual. Digamos, hay que traspasar este problema individual para pensarlo nuevamente como comunidad, y en ese sentido
el reconocimiento de los saberes, de la cultura, es muy importante porque ya lo decía también la doctora Mercedes, no estamos vacíos de saberes y de prácticas culturales que ya nos han conectado con una cierta forma de vida, con un cierto mundo que está ahí, y que leer y escribir es otra forma que va a enriquecer y que va a alimentar estos saberes previos, estos saberes con los que nosotros nos venimos formando. Y en ese sentido, a mí me parece, digamos, que hay todavía posibilidades de pensarlo, ¿no? Pensarlo, por ejemplo, desde las redes transculturales, donde es necesario ir rompiendo estas fronteras, estas barreras, donde esto es pedagógico, o es educativo, o es escolar, y entonces es un problema de los profesores, o es un problema de línea, sino pensarlo como un problema social, cómo alfabetizar también nos puede ayudar a construir comunidades, ¿no? Y que en ese sentido, el espectro es ampliamente político y siempre con una implicación personal, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctora Dulce, por sus aportaciones en este conversatorio. Doctora Mercedes, por favor. Bueno, antes de retirarme, sí quisiera agradecer a Lulú por la invitación y a la Universidad La Salle por abrir este espacio de diálogo y intercambio, y haberme encontrado con Úrsula, que ahora nos encontramos en el COMIE, y a Dulce en el grupo de analistas del discurso. O sea, son dos colegas que las conozco bien, sé de su trabajo, entonces me siento así como todo un privilegio que esta universidad abrió el espacio. Yo creo que es necesario. En muy pocos foros he encontrado que se aluda al campo de la educación de jóvenes y adultos. He tenido una invitación, me parece que en Argentina, Freire va a cumplir a 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Es otro momento para abrir un diálogo para noviembre, me parece. No tengo exactamente la fecha, pero estamos a 100 años de Paulo Freire, y yo creo que él nos dejó muchas enseñanzas a todos y todas. A mí me parece como muy atractivo hacer como una investigación entre salud y educación. O sea, siempre que hablo del derecho a la educación, siempre me remito al derecho a la salud. Porque si en una comunidad exige que le coloquen una clínica, se coloca una clínica, va el doctor, etcétera. Y en cambio, si una comunidad exige una escuela, pues el niño tiene que caminar tres horas para llegar a un preescolar, a una primaria, como me ha tocado verlo en nuestras zonas rurales, ver a los niñitos que van acompañados de sus mamás con su itacate aquí, en fin, una serie de cosas que todavía siguen pasando en nuestro país, y que diríamos, no, o sea, ya tenemos que avanzar en el ámbito del derecho a la educación, y por eso esa tendría que ser más amplio, pero por lo menos sí un análisis entre políticas públicas de salud y políticas públicas de educación, porque la pandemia nos ha enseñado eso. La pandemia nos ha enseñado que en la política pública todos cerraron filas. Médicos, enfermeras, hospitales, público, privado, cerraron filas para la atención. Y no así hemos cerrado filas los educadores, los especialistas, que yo sé que podríamos dar todos un poco más. Creo que es un momento de ir cerrando filas, y con cerrar filas quiero decir que vamos acompañando a la población, sean mujeres, sean niños, sean jóvenes, sean etcétera, pero a esta población que está en condiciones de exclusión y vulnerabilidad social y por lo tanto educativa. Creo que estamos en un buen momento. Hay muchas lecciones que tenemos que tomar de esta política pública de salud, algunas no tanto, pero diríamos en general nos enseñarían mucho al campo de la educación, ¿no? de cerrar, de acompañar y no exponer a nuestros niños a tantas horas en la televisión, o sea, con temáticas que cambian de un momento a otro, o con materiales que se utilizan y que no se tienen a la mano. Yo creo que diríamos que ahora sí que ya es tiempo de un ya basta, porque creo que estamos en condiciones de avanzar en el campo de la educación, no solo en la alfabetización, me refiero tanto a la escolarizada como la no escolarizada, y en el caso de las mujeres que en este momento todavía no saben leer y escribir, o leen desde otro lugar, yo diría, saben hacer estos mensajes, hacen uso social de la alfabetización, pues sí, para acompañarlos, para que puedan obtener
su certificación, porque esa certificación tiene un valor importante para ellas. Así yo lo vi cuando las mujeres se acercaban a un iPad, empezaban a conectarse, a aprender a descubrir cómo manejar un aparatito. O sea, es todo un mundo, es esta idea de la alfabetización tecnológica, y estamos en condiciones de hacerlo. Verles el cambio, ver su sonrisa, ver otro rostro cuando logran hacer una actividad a través de una tablet. O sea, como que es lo mismo que yo veo cuando voy a comunidades rurales y ver a nuestros niños con sus ojos grandes y negros brillosos, de cómo están aprendiendo. O sea, es lo mismo con las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un gran compromiso de acompañamiento, tanto lo escolarizado como lo no escolarizado, y tenemos una gran sabiduría y un gran capital educativo, ya desde las escuelas rurales mexicanas. Desde ahí tenemos un gran capital que se podría potenciar. Pues eso sería todo de mi parte, y un abrazo y saludos a todas y todos. Pues muchas gracias a cada una de ustedes por dedicarnos este tiempo en sus agendas. Sabemos que a veces es complicado, estamos muy agradecidos. Esta mesa ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Damos las gracias también al público que nos ha acompañado a través de esta conexión de Zoom y a través de Facebook Live. Y Lulú, muchas gracias. Pues damos concluida las actividades en esta mesa. Pues un abrazo, saludos. Gracias por la invitación, un saludo Meche. Muchas gracias, hasta Úrsula, pronto. hasta luego. Gracias a todas. Gracias, Hasta Gaby. luego. Muchas Felicidades, gracias. Participación, Gusto un abrazo a verlas. todas. Y bueno, las esperamos en la mesa del día de mañana. Abrazos Sí, y que se esperamos. pueden conectar. Hasta luego. Gracias, Lulu. Hasta pronto. Abrazo, Bye. no, al contrario.